anuncios del presidente Gabriel Boric y específicamente sobre la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad que está generando distintas reacciones, sobre todo su eventual ubicación, porque más allá de que sean necesarias, nadie quiere tener una en su barrio. Macarena Román está aquí con todos los detalles de esta polémica. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida. Hola, Mati, muchas gracias. Muy buenas tardes. Claro, una polémica que sin duda tiene dos aristas. La primera es que el mundo transversal político ha dicho que está de acuerdo con la construcción de una cárcel de máxima y alta seguridad para la región metropolitana. Pero el problema, tú ya lo decías, es cuál va a ser la comuna que verá la intervención de este tipo, porque también hay varias externalidades negativas que decían algunos jefes comunales se concretan a la hora de tener un recinto de este tipo. Por ejemplo, las personas, los llamados peloteros, los que lanzan algunos artefactos para las personas que están recluidas, también el comercio ambulante, entre otras externalidades que ningún jefe comunal, por supuesto, quiere tenerlo en su propio territorio. Y eso ha sido la parte de las reacciones que ha tenido este anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric durante este jueves y que sin duda fue parte del paquete de medidas que explicó el mandatario, pero la que más ha llamado la atención justamente es esta, la que tiene que ver con la construcción de una cárcel de alta seguridad. Por un lado, en los trascendidos, lo que se ha dicho es que en primera instancia se estaba pensando en construir en Tiltil, al lado de Punta Peuco, pero que ese terreno que es propiedad de Gendarmería no tiene agua, es decir, hay un detalle no menor, ¿cierto? Para construir, claro, importante. El otro sería que ven con buenos ojos expertos en este tema, por ejemplo, el ex ministro de Justicia es aquí el recinto de Pedro Montt, un recinto militar que tendría conexión con la ex penitenciaría, con Santiago I, con el Centro de Justicia y también una conexión no solamente por las cercanías, sino por los túneles que existen debajo de estos lugares, y por eso es un lugar que podría ser entonces ubicado este nuevo recinto penitenciario. Eso sí, no han confirmado nada aún desde el gobierno, continúa la interrogante. Hoy le volvieron a preguntar al subsecretario Manuel Monsalve y él decía que primero se estaba analizando todos los detalles de este anuncio cuando se dé, por supuesto, el lugar explícito donde se va a construir. Eso va variando un poco porque ayer se decía que estaba tomada la decisión, que ya el lugar estaba 100% confirmado, y hoy quizás se disminuyen un poco el tono diciendo que se están viendo distintas alternativas. Escuchemos las declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve. Es una discusión técnica. La conveniencia o no conveniencia que usted plantea tiene varios factores, no solo uno. El lugar donde está ubicado, la posibilidad de traslado, el entorno. O sea, hay varios factores que tiene que analizar el Ministerio de Justicia. Y desde esa perspectiva hay lugares a la vista. Hay lugares a la vista donde es más probable o donde es más rápido, pero esa información ya más de carácter técnico le corresponde al Ministerio de Justicia. Ahí escuchábamos, entonces la duda persiste en torno a dónde será, era una interrogante que tenía varias partes de la población, específicamente las que se podrían ver entonces de alguna forma perjudicadas por este recinto. ¿Cuáles eran los detalles que decían los jefes comunales? Por ejemplo, hablamos con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, que si bien esta construcción se da justo en el límite de donde termina la comuna de Santiago, inmediatamente viene Pedro Aguirre Cerda, es solo separado por la calle Centenario, y él decía que muchas veces las externalidades negativas llegaban a Pedro Aguirre Cerda desde este centro penitenciario que está ubicado en Santiago, entre ellos los que ya hablábamos, ¿cierto? Los peloteros, también las inseguridades, y también la alcaldesa de Santiago decía que otro de los problemas tenía relación con que las personas cuando son liberadas a las 12 de la noche, algunos de ellos cuando salen de la cárcel, digamos. Claro, cuando cumplen su condena, lamentablemente algunos de ellos volvían a delinquir inmediatamente, y eso por supuesto afecta a los vecinos y vecinas que viven alrededor de estos recintos. Por eso... Ahora, tratándose de una cárcel de altísima seguridad que es para los líderes de estos carteles, nos imaginamos que será un tratamiento distinto y la salida de estas personas no es en un plazo corto. Claro, es lo que uno espera, ¿cierto? Pero claro, las jefes comunales, cada uno defiende su territorio, su postura. Claro, por otra parte, hay una cosa que pudiera ser una ventaja, que está al lado del Centro de Justicia, por lo tanto, no se requieren traslados por la ciudad de este tipo de reos, que también es importante. Porque son reos principalmente las cabecillas, los líderes de estas bandas criminales, ¿cierto? Que están en el crimen organizado, y por eso también ese es un punto relevante, porque sabemos que también ese traslado tiene que ser
súper resguardado, súper controlado, y eso también es un punto a favor de hacerlo, de por qué construirlo en las cercanías del Centro de Justicia. Escuchemos, Mati, también la opinión del ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, que decía que veía con buenos ojos la construcción en caso que se confirme sea aquí en Pedro Montt, cerca del Centro de Justicia. Las cárceles de alta seguridad son una fórmula en la medida que sean pequeñas, 300, 400, 500 personas que estén fuera de los recintos urbanos y que tengan un trato distinto. Es la experiencia internacional y que creo que es como la etapa siguiente a la etapa primera que nosotros iniciamos. El que se está pensando, entiendo que es el terreno contiguo a la penitenciaría, un terreno del Ejército, al lado de la penitenciaría y de Santiago I, es un buen lugar porque integra un conjunto y así no irrumpe en otras zonas residenciales que despiertan reclamos de los vecinos. Ahí escuchábamos entonces a alguien que nos decía, bueno, y que decía en ese punto también, Mati, que cuando ellos estaban al mando, por supuesto, se tomaron medidas de seguridad que tienen relación con las cárceles de nuestro país, pero él decía que, por supuesto, la situación de ahora era aún peor de lo que se vivía antes y, por supuesto, había que tomar otras medidas más extremas y que, de hecho, él valoraba el anuncio de una cárcel de alta y extrema seguridad aquí en la región metropolitana. Lo que decía la alcaldesa de Santiago también tenía un punto relevante, y es que el 20%, aproximadamente el 20% de la población que está recluida está aquí ubicada en Santiago. Entonces ellos decían, ¿por qué de nuevo nosotros tenemos que recibir esta problemática que trae también externalidades y no otra comuna? Ese era el punto que ponía Iracy Hasler. Ahora, y siendo también cierto, tú mencionabas el tema de los túneles de las cárceles. ¿Por qué pudiera ser una ventaja instalarlo en el lugar donde hay túneles? No, porque son túneles que unen estos distintos centros. Perfecto. No son los túneles hechos por reos, sino que son los túneles hechos por gendarmería o hechos por el sistema carcelario. Que están con seguridad. Perfecto, y que unen la ex penitenciaría con el Centro de Justicia, con también Santiago I, Capitán Llaver. En el fondo hay una conexión entre estos recintos, y que este recinto sería uno más, ubicado aquí en Pedro Montt. Ese sería uno de los beneficios entonces, y también considerando que el otro lugar que se barajaba era Tiltil, ahí en las cercanías de Punta Peuco, que es un lugar de más de 20 hectáreas, pero que tiene la falta de agua, y sin duda eso también es un problema que quizás hace inviable un proyecto de este tipo. Escuchemos ahora a alcaldes que tenían una opinión, por un lado positiva respecto a este anuncio, pero realmente negativa respecto a si se despliega en las cercanías de sus territorios. El gobierno no ha hecho una confirmación o un anuncio del lugar específico, y ante la posibilidad de que se considere la comuna de Santiago, yo he sido muy clara. Nosotros tenemos un rechazo rotundo a aquello. La comuna de Santiago ya tiene el mayor complejo carcelario del país, concentra cerca del 20% de la población que está privada de libertad, y por tanto no puede ser nuestra comuna, no puede ser los núcleos urbanos los que acogen justamente todos los problemas y externalidades que traen los espacios de las cárceles. A nosotros nos parece que es fundamental que comunas como Pedro Aguirre Cerda, como Santiago también puedan formar parte de esta discusión, porque nosotros somos quienes sufrimos las externalidades negativas. Nosotros ya tenemos 2 recintos penitenciarios acá a muy pocos metros, y lamentablemente los problemas que esto genera, por ejemplo, con los peloteros, con delincuentes, por eso que nosotros consideramos necesario que seamos convocados para poder exponer nuestros puntos de vista y poder formar parte de la decisión de la instalación de esta nueva cárcel de alta seguridad que es tan necesario para nuestro país. Convocatoria, Mati, que también estaba de alguna forma aludiendo el gobernador Claudio Rego ayer cuando decía que él no tenía información más de la que salía en la prensa, porque no había sido convocado a estas reuniones en La Moneda, y de hecho también, al igual que el alcalde Astudillo, llamaba a que lo llamaran a estos encuentros, a estos diálogos, porque él decía también tenemos mucho que aportar desde la gobernación de la región metropolitana. En concreto, esta cárcel de alta y máxima seguridad tendría 500 plazas que serían algunas habitaciones, por así decirlo, de total individualismo. Cada persona tendría su propia celda, también contacto mínimo con las visitas y a través de un vidrio, esto que vemos como en las películas. Entonces se concretaría con el fin de que no se puedan hablar
secretos en el fondo entre el recluso y también sus familiares, considerando que muchas veces las personas que siguen dentro de las cárceles siguen de alguna forma operando pese a estar con el reclutamiento correspondiente a raíz de las penas que tienen que pagar en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, Macarena. A todo esto vamos a ver en cuánto tiempo se puede construir una cárcel de estas características, porque la pregunta es, y mientras tanto, ¿qué hacemos?